Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos, compañeros, maestra. Mi nombre es Daniel Montero Vidal. El día de hoy vengo a exponer el tema salario, referente a la materia de derecho laboral. Sin más ni más, pues espero les agrade la exposición y bueno, comenzamos. Empezamos un poco con el origen del término. Este proviene del vocablo latino salario, es decir, pago de sal. En aquellas épocas, la sal era un bien escaso y preciado, ya que servía como antiséptico para preservar los alimentos, tanto así que valía su peso en oro. En los años 500 a.C., un emperador mandó a construir un camino por donde, o una ruta que se le llamó Vía Salaria, por la cual ingresarían a Roma procedentes de una ciudad costera la sal, y ese camino o esa vía era custodiada eh, por, eh, por guardias o por legionarios. A estos legionarios se les pagaba con sal, o sus servicios eran retribuidos con sal, y de ahí viene el término salario, por esta, más bien por esta retribución que se le hacía a los antiguos custodios o legionarios que cuidaban del camino, de que nadie fuera a robar o ese tipo de cosas. Bueno, vamos con el concepto. Salario, o también conocido como remuneración, sueldo o estipendio, es la cantidad de dinero que recibe regularmente un trabajador a cambio de un trabajo estipulado, o la realización de tareas, la fabricación de bienes específicos, etcétera. De acuerdo a lo explícitamente acordado en un contrato laboral voluntario, ya sea formal o informal. Pues aquí, como lo dice, el salario es la cantidad de dinero que un trabajador de cualquier país recibe a cambio de un servicio o de tareas específicas. En México, por ejemplo, el salario es retribuido, depende a las horas que trabaje, ya sea en una empresa o los servicios que se presten. En México, cuando se hace un contrato formal con alguna empresa, eh, normalmente o regularmente las horas que estipula la ley para trabajar en el día son 8 horas, y por estas 8 horas existe un salario. Y también existe lo que es el salario mínimo, que tocaremos un poco más adelante. Existen varios tipos de salario. El primero es el salario nominal. Este tipo de salario integra las nóminas o listados de trabajadores, a los cuales se les asigna un cargo y una serie fija de responsabilidades, y en base a dicho peldaño organizativo también un monto de pago. Bueno, este tipo de salario es el que usan muchas empresas, o la mayoría, o si no es que todas las empresas, en base a las nóminas o ese listado de trabajo, o a la lista de trabajadores, perdón, que tiene cada empresa. A esta lista de trabajadores se les asigna puestos, y estos puestos tienen un salario específico, y las personas que cubren esos puestos tienen ese salario, y varía mucho en el trabajo que tú realices en dicha empresa, o, eh, o también la cantidad de horas que trabajes, que muchas veces la empresa te impone esas horas. El segundo es el salario por unidad de obra. Esta forma de salario se recibe únicamente cuando la obra o el servicio ha sido culminado y o prestado. Es decir, se paga al final del trabajo. Es un poco más eh, para los que, para personas o para empresas que brindan un servicio. Por ejemplo, no sé, personas que se dedican a arreglar coches, o personas que se dedican a arreglar aires acondicionados, etcétera. Una vez que se hace un contrato, o se hace ya sea informal o informal, para hacer dicho trabajo a lo que ellos se dediquen, se monta un salario o un monto
específico que se le deberá pagar por el trabajo o por el servicio que ellos realicen. Y este monto o este salario se le pagará al final que termine el trabajo. Y entonces es ahí ese es un ejemplo de lo que es el salario por unidad de obra. El siguiente es el salario por unidad de tiempo. Esta forma de salario se recibe únicamente cuando la obra o el servicio ha sido culminado. Perdón, esta forma de salario, en cambio, paga por cada hora de tiempo transcurrida en labores propias del trabajo, agrupadas por día, semana, quincena o mes. Aquí quiero poner para que quede un poquito más claro, por ejemplo, lo que es en el ámbito de la albañilería. Yo he visto que, por ejemplo, las personas que se dedican a esto trabajan ya sea por hora, por día, sí, por hora o por día. Y depende a la cantidad de horas que trabaje o depende a la cantidad de días que trabaje, es el salario y ese es el acumulado que se le va pagando al final, ya sea de la quincena o a final de semana. Entonces yo a mi manera de entender es así como se maneja el salario por unidad de tiempo. El salario mixto es una forma de salario intermedia entre el de unidad de obra y el de unidad de tiempo, que es donde se juntan las dos anteriores, que es la de unidad de obra y la de unidad de tiempo. Entonces es cuando se termina el trabajo y se paga también por unidad de tiempo, que son las horas que se trabajó durante el proceso de esa obra. El, También hay otros dos tipos de salario que no son un poco menos conocidos, que es el salario metálico, aquel que se paga mediante la moneda legal del país en curso, es decir, el dinero contante y sonante. El salario en especies es todo lo contrario, es aquel que se paga mediante otro tipo de bienes, no metálicos, como productos, fichas, bonos, alimenticios, etc. Bueno, vamos a el salario mínimo. El salario mínimo o sueldo mínimo es la cantidad mínima de dinero establecida por la ley de un país determinado que debe pagarse a un trabajador a cambio de un periodo de trabajo contemplado en horas, días o en mes. El salario mínimo se calcula, en base a condiciones que varían de acuerdo a la legislación de un país y es susceptible a las variaciones inflacionarias y al valor de la moneda local, por lo que se utiliza a menudo para medir la calidad de vida local. En México el salario mínimo es de el salario mínimo es de 123 pesos. Ese es el mínimo que un trabajador mexicano puede ganar. Es decir, a la semana un trabajador mexicano gana a un aproximado de 116 pesos. Ese es el mínimo que un mexicano puede ganar. Eh, el gobierno estima que un mexicano o un jefe de familia eh, tendría que, tendría que solventar sus necesidades, ya sea necesidades alimenticias, necesidades educativas, necesidades de salud con ese salario. En base a eso es como se determina un salario mínimo en cualquier país. En Estados Unidos, por ejemplo, el salario mínimo es de 7.25 por hora. Esto va más en base a, por ejemplo, lo que es la canasta básica de alimentos, servicios de medicina, servicios de educación. Eh, y en Estados Unidos es de 7.25, pero el salario mínimo ya es por hora. Mientras que en México el salario mínimo se basa en una jornada de trabajo, que es normalmente, que es por ley, son 8 horas en México. En Estados Unidos la ley avala que un estadounidense debe de trabajar a la semana el máximo de 40 horas, que es
jornada completa de trabajo a la semana. Es decir, que un estadounidense gana $290 a la semana, mientras que un mexicano gana cerca de 616 pesos a la semana. En Estados Unidos, haciendo una pequeña comparación, $290 equivale a 6.261 pesos, mientras que en México son 616 pesos semanales. O sea, hay una diferencia muy grande que, pues, comparándolo con Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos es una de las potencias mundiales. Y también cabe destacar que en Estados Unidos los precios de los productos son un poco más caros. Un ejemplo de ellos, podríamos poner el precio de los jitomates, por ejemplo. En Estados Unidos un jitomate cuesta alrededor por kilo te cuesta alrededor de $4.30, mientras que en México cuesta cerca de $1.10. Es decir, en Estados Unidos cuesta $3 más que en México. Por eso cuando los estadounidenses vienen a México, encuentran que en México todo es más barato para ellos, porque normalmente allá pues los encuentran, su normalidad es más cara para nosotros. Entonces sí diferencia mucho el salario mínimo que se estipula en cada país y también en la moneda la moneda que se maneje en ciertos países. En México se manejan los pesos y en Estados Unidos los dólares. Entonces sí varía mucho en cada país el salario mínimo de acuerdo a esas condiciones. Bueno, pues fue mi exposición acerca del salario. Espero que les haya gustado y pues sin más ni más les mando un saludo y gracias por su atención. Hasta Dios.